manera, ¿no?, tan bonita de empezar esta presentación. Primero de todo, presentarme. Yo soy Carles de Gispert, soy el director de la editorial Siglantana. Es un placer estar aquí presentando este libro, El yoga integral de Sri Aurobindo, que ha escrito el maestro Vicente Merlo, que imagino que muchos de vosotras ya conocéis. Pues nada, os contaré brevemente sobre Siglantana, la editorial. Tenemos 7 años de vida, somos una editorial joven. Empezamos con libros sobre todo de mindfulness y psicología, pero con el tiempo nos hemos ido abriendo pues, a otras disciplinas, o lo podríamos llamar tradiciones o ciencias contemplativas, abarcando otros campos como el hinduismo, budismo, el cristianismo, pero también sin olvidar la ciencia. Y luego también nosotros lo que nos gusta es crear un puente, ¿no?, varios puentes entre ciencia y espiritualidad, que a veces parece que van muy separadas, ¿no? Pues en Siglantana lo que queremos es pues que vayan más, que haya como un diálogo entre todas las disciplinas, ¿de acuerdo? Pues nada, y también tenemos al maestro y doctor Javier García Campayo, que presentará a Vicente Merlo. Y nada, esta música tan maravillosa que habéis escuchado está en el libro, es decir, que os animamos también al final, pues si queréis que Vicente os lo firme y comprarlo, ¿vale? Pues muchas gracias y doy la palabra a Javier. Muchas gracias, Carles. Buenas tardes a todos los que estáis aquí. Gracias por haber venido. Gracias a la FNAC por permitirnos presentar este libro tan interesante en estas instalaciones. Y sobre todo gracias a Vicente Merlo por venir y presentar. ¿Qué podríamos decir de Vicente? Tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que resumiríamos quizás diciendo que para mi gusto es uno de los grandes humanistas, es un hombre del Renacimiento, algo difícil, ¿no?, en los tiempos que corren. A mí me recuerda mucho tu experiencia y tus conocimientos a los de otro valenciano, buen amigo también, Juan D'Arnau, que supongo que lo conoces también, un experto en temas muy parecidos a los de Vicente. Vicente, sobre todo, es filósofo, es escritor, tiene una visión muy amplia del fenómeno humano y se ha especializado sobre todo en filosofía de la India, hinduismo principalmente en sus diferentes ramas, pero es buen conocedor también del budismo y otras tradiciones y también de la filosofía occidental, lo cual le permite, cuando escribe un libro o cuando habla, hacer unas comparativas entre diferentes tradiciones, diferentes culturas y diferentes maestros. Otro de los aspectos que yo destacaría es que él es un practicante de meditación, es decir, no solamente es un erudito, que ya sería muy importante y muy valioso, pero mezcla la tradición meditativa, su propia experiencia, y eso se nota en los libros, en sus charlas, que también es un referente en psicología transpersonal, una rama de la psicología muy interesante que, sin embargo, no ha triunfado tanto como otras ramas, ¿verdad?, la psicología transpersonal, pero que ha permeado prácticamente todas las tradiciones psicológicas a partir de los años 50-60. La veríamos en psicoterapias de tercera generación, como mindfulness, aceptación y compromiso, etcétera, también en psicología positiva, etcétera. La psicología transpersonal recibe toda la influencia de la tradición oriental y abre un nuevo campo a la perspectiva que tenemos, ¿no?, de lo que es el espíritu, la mente humana, etcétera. Pero, y ya para terminar, quizás una de sus grandes especialidades sea dentro de la tradición hinduista, concretamente este maestro, Sri Aurobindo. Aurobindo probablemente es uno de los grandes maestros del siglo XX, su vida es realmente apasionante y también su obra. Tenemos vestigios, ¿verdad?, de todo lo que él ha hecho, aparte de una gran comunidad que le sigue. Hay una ciudad, ¿no?, Auroville, que fundó él y sus discípulos, ¿no?, que es algo único en el mundo, no es fácil, ¿no?, una ciudad solo de sus discípulos. Y su obra es realmente diferente a todo lo demás e interesante. El libro no es una biografía, aunque se dan aspectos biográficos, sino que sobre todo es una descripción de la obra
de Sri Aurobindo, de este yoga integral, que, insisto, es una de las enseñanzas seguramente más importantes de la filosofía y el esoterismo del siglo XX y, sobre todo, dentro de la rama del hinduismo. Así que cuando quieras, Vicente nos hablará, expondrá lo que quiera durante media hora o más tiempo y luego damos paso a preguntas de ustedes. Si no preguntan ustedes, pues preguntaría. Cuando quieras. Pues buenas tardes, muchas gracias Carlas y Javier. También por empezar con esta música de Ana Matiñán, que una de esas sincronicidades de la vida hizo que pudiera interpretarla. Son mantras generalmente conocidos de la India. Ella es rusa a pesar del nombre, aunque por desacuerdo con los últimos movimientos de Putin está viviendo en Colombia, y cuando le pedimos que hiciera la música justo estaba en ese cambio y le costó, pero lo consiguió. Toca el arpa, la flauta, aquí en las distintas piezas que hay en el libro, y canta con esa voz tan especial que habéis escuchado. Bueno, siempre sucede que al no conocernos en un auditorio, uno nunca sabe si va a decir cosas que ya sabéis o si por el contrario va a introducirse en la tradición hindú y va a sonar, no sé si a chino o a indio o a muchos. Yo quiero creer que si habéis venido es porque hay al menos un conocimiento mínimo y una atracción hacia el yoga. Y me voy a limitar, me gustaría que hubiera más diálogo que monólogo. Por tanto, voy a empezar presentando la estructura del libro muy brevemente, indicando algunas de las cuestiones centrales y a ver si luego conseguimos que haya diálogo. El yoga integral de Sri Aurobindo es el título. No voy a entrar en los aspectos biográficos. Hay unas primeras páginas donde narro algunas experiencias importantes, quizás algunas se nos colará en el hilo del discurso, pero me interesa más las ideas que la biografía. Aunque en este caso he de decir que la biografía es importante porque Sri Aurobindo no es un filósofo, un metafísico especulativo a quien se le haya ocurrido elaborar una nueva concepción del mundo, sino como indica el yoga, sobre todo el maestro de yoga que él es, que él fue, hay una experiencia yógica, mística, gnóstica, como se quiera llamar, muy profunda que fundamenta lo que está diciendo. Lo que está diciendo no es porque se le ocurra una nueva teoría, sino porque parte de una serie de experiencias extraordinarias a las que quizás aquí no estamos muy acostumbrados, excepto en los grandes místicos probablemente. Alguna de esas experiencias contaremos. Pero el subtítulo es Filosofía, Psicología y Práctica. Filosofía porque, a diferencia de otros maestros espirituales conocidos que tienen una realización espiritual, pero no necesariamente un cultivo, no han cultivado la mente, el intelecto, la comprensión, como es el caso de Sri Aurobindo, algunos llegan a decir que ha construido toda una nueva concepción del mundo a la altura de las principales concepciones del mundo. Del aspecto filosófico digo solo dos cosas. Sus interlocutores principales son, por una parte, el materialismo occidental, generalizando, ese cientificismo que dice fuera de la ciencia no hay salvación, como antes decía la religión extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, pues la ciencia contemporánea ha ido creciéndose hasta considerar que todo conocimiento que no estuviera científicamente verificado o falsado, pues no merecía la pena. Y el otro interlocutor fundamental es lo que podemos llamar el espiritualismo hindú tradicional. Concretamente, los que estáis dentro de la tradición hindú o conocéis algo, el Vedanta no dualista que parte de Shankaracharya y que tiene algunos ilustres maestros contemporáneos como Ramana Maharshi o Nisargadatta o tantos otros. ¿Qué es lo que hace ante estas dos grandes concepciones del mundo? Decir, por mi propia experiencia y mi propia reflexión, el materialismo es insuficiente. Todo el conocimiento
ciencia materialista o incluso filosofía materialista se ha limitado a lo que los 5 sentidos dan a conocer y en todo caso a lo que el análisis y la reflexión filosófica consigue elaborar. Pero es que en mi propia experiencia he descubierto y he desarrollado sentidos suprasensibles, podríamos decir, sutiles, que me permiten acceder a otras dimensiones, a otros niveles de la realidad, y además mi mente se ha transformado de tal manera que he adquirido un modo de conocimiento muy distinto del conocimiento científico y filosófico representativo. Es lo que él llamó el conocimiento por identidad, como si en esa expansión de conciencia que caracteriza algunas experiencias yógicas, uno descubre que todo lo que conoce, incluso toda la realidad, está dentro de lo que algunos llamarían la conciencia cósmica. Y como uno descubre que en el fondo él es esa conciencia cósmica, esa conciencia universal, el conocimiento que se está teniendo es un conocimiento directo. Conozco algo porque lo soy. Por tanto, la ciencia es maravillosa en sus aspectos cuando se limita a aquello que es verificable, pero se le escapan muchas cosas. Y el místico, el yogi, el gnóstico, tiene otros modos de conocimiento y yo, dice Sri Aurobindo, voy a expresar lo que he descubierto con esos otros modos de conocimiento. Y respecto al espiritualismo del Vedanta no dualista, él dice, hay unas verdades impresionantes que comparto y que además he experimentado, como es la existencia de ese Brahman, el término que utiliza el hinduismo para lo absoluto, una conciencia no dual, una conciencia inmutable, una conciencia no local, no solo no dual, sino no local, y además descubrir que eso es nuestra verdadera esencia, que lo que soy en el fondo desde siempre y para siempre es esa conciencia infinita, esa inteligencia infinita, Brahman. Ahora bien, lo que dice el espiritualismo que él llamó ilusionista, a que os suena el nombre de Maya a la mayoría, Shankaracharya y buena parte del Vedanta no dualista insistió en que desde esa experiencia todo el universo, toda la manifestación es una especie de ilusión, es una especie de sueño, de fantasmagoría, y al despertar, como despertó Siddhartha Gautama el Buda, uno descubre que todo esto es ilusorio y por tanto no nos interesa mucho. De ahí la figura del monje renunciante que renuncia a todo lo que afecta a la vida práctica y lo único que quiere es fundirse en el absoluto. Sri Aurobindo dice, esta experiencia es cierta, la experiencia de lo eterno, más allá de toda manifestación, pero es que es parcial. Lo que he descubierto en mi propia experiencia es que todo este despliegue, toda esta realidad, me acerco yo más también si hace falta, es el propio Brahman, es el propio absoluto, es el espíritu absoluto, diría Hegel, que se está manifestando, que se está expresando. Por tanto, hay una revalorización de todo lo que es el cuerpo, las emociones, los pensamientos, que lejos de ser maya, ilusorios y por tanto no me interesan, prescindo de ellos, pasan a constituirse en unas herramientas de expresión extraordinariamente fabulosas y por tanto he de cultivarlas conscientemente. Pues bien, en la filosofía solo digo eso, frente al materialismo cientificista y el espiritualismo ilusionista, una concepción integral que acoge lo mejor del materialismo y de la ciencia, concediéndole importancia a lo material y a lo verificable, acoge lo mejor del espiritualismo ilusionista, la experiencia de una realidad extraordinaria, que es la realidad última y mi realidad última, pero ni acepta la limitación del materialismo cientificista, ni acepta la limitación del ilusionismo diciendo que esto es ilusorio. No es ilusorio, es la expresión deliberada, querida de la voluntad infinita, de la voluntad absoluta, Brahman.
no sé si utilizar el término Dios, porque a unos les sonará mejor si digo, Brahman es Dios, y a otros dirán, uy, ya hemos topado aquí con una terminología demasiado religiosa. Valgan esas palabras para la filosofía. La parte de psicología. Curiosamente, psicología, como todos sabéis, significa el estudio, logos, el tratado de la psique, que en principio es el alma. Sin embargo, todos sabemos que con el avance, sobre todo de la modernidad y más de parte de la posmodernidad, el alma se ha perdido, curiosamente, en la propia psicología. La psicología actual, siglo XIX, siglo XX, primero ya lo de alma suena demasiado religioso, por lo tanto hablamos de conciencia, pero luego ya ni eso, hablamos de mente, y luego ya ni eso, solo de conducta, y la psicología cognitivo-conductual dominante hoy, pues termina reduciendo al ser humano a un cuerpo que tiene unas extrañas energías que circulan por nosotros en forma de emociones y de pensamientos, pero esos son como subproductos del cerebro. Por tanto, una vez el cerebro y el organismo biológico desaparece, pues olvidaros que no hay nada más. Esta psicología forma parte de la concepción materialista cientificista que estamos explicando. Sin embargo, lo que hace Sri Aurobindo es recuperar la noción de psique en un sentido profundo, la noción de alma incluso. Y aquí una vez más el diálogo con el Vedanta no dualista dominante, no en toda la India, pero sí como un representante muy importante del hinduismo, donde el alma individual también forma parte de la ilusión. Y lo que uno descubre, sea en el budismo el Buda, es que no hay Atman, o en el Vedanta dualista, que la individualidad es parte de la ilusión de Maya y lo único que hay es la conciencia infinita de Brahman. Pues bien, Sri Aurobindo dice, mi experiencia no me dice esto. Me dice que no somos solo un cuerpo, que la mente no depende del cuerpo, que es capaz de funcionar independientemente. Por ejemplo, cuando morimos, y hoy hay tantas avenidas de la investigación que nos invitan a pensar de nuevo la posibilidad de una independencia de la conciencia o del alma respecto del cuerpo, pienso rápidamente en las experiencias cercanas a la muerte, en los casos de personas que recuerdan espontáneamente o con terapia regresiva vidas anteriores, los casos de personas que son capaces de llevar a cabo una especie de proyección extracorpórea, tantísimos casos que nos están invitando a repensar la naturaleza del ser humano, que Sri Aurobindo por propia experiencia dice, hay un sujeto autoconsciente que podemos identificar con el alma, que no muere cuando el cuerpo muere, y además tampoco se disuelve y desaparece fundiéndose en ese océano de conciencia que es Brahman, sino que la individualidad espiritual es una realidad desde siempre y para siempre. Con lo cual, la imagen del ser humano que presenta Sri Aurobindo, fijaros, yo diría que la concepción psicológica dominante es, somos ante todo un cuerpo que, fruto de la evolución biológica, ha ido desarrollando unas emociones y unos pensamientos, como decía antes, dependientes, en principio, de su base biológica, cerebral y organísmica en conjunto. Pero nuestra identidad se identifica con lo que hoy, cada uno desde una perspectiva, pero entendemos como ego. Nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos estarían generalmente al servicio de lo que llamamos el ego. Pero ¿qué es el ego? Que la psicología de las relaciones sujetales, la psicología evolutiva, ha estudiado la psicología psicoanalítica con tanto detalle. El desarrollo en las primeras fases del bebé, incluso en el seno materno y los primeros años de la vida. Hoy sabemos bastante bien cómo se construye ese constructo psicológico que es el ego. Y eso sería nuestra identidad principal. Olvidémonos de lo demás. Una construcción psicológica a partir de las experiencias recibidas, afectivas, intelectuales y demás, pero que
también desaparecería con la muerte. Sri Aurobindo dice: lo que he descubierto personalmente y lo que todas las tradiciones espirituales afirman, casi todas, es que hay algo que está mucho más allá y que además constituye nuestra verdadera identidad. En el caso de Sri Aurobindo hay una identidad anímica, espiritual, individual, hay una identidad universal, esa conciencia universal, esa conciencia cósmica. Algunos conoceréis la experiencia de ese psiquiatra canadiense, Richard Bucke, que habló y escribió todo un libro con ese título, Conciencia Cósmica. Por extraño que nos parezca, a quienes estamos embotellados en este saco de piel y de huesos, se puede tener la experiencia de una expansión de conciencia en la cual mi identidad más profunda no es ni este cuerpo, ni esta mente, ni ese ego, sino la conciencia cósmica. Ya sé que esto, para quien lo escuche por primera vez, pues puede parecer excesivamente fantasioso, pero digamos que es el mito que estamos desarrollando aquí, por llamarlo mito en cierto sentido. Fijémonos lo que me gusta llamar el misterio central del descubrimiento de Sri Aurobindo, es que nuestra identidad propia, la esencia de nuestra psique, tiene estas tres dimensiones. Aparte de la corporal y mental, somos un alma individual, un espíritu individual que no nace ni muere, desde siempre y para siempre. A algunos quizás les sonará el lenguaje de Sri Aurobindo, como de otros místicos, hablaría de la chispa de lo divino en nosotros. Seguro que algunos estáis familiarizados con esa expresión que cada vez abunda más, a mí me gusta especialmente, que es decir que somos esencialmente un fractal del absoluto. Somos un fractal de lo divino. Y en ese sentido, descubrir eso que somos es lo fundamental para el autoconocimiento y para toda psicología. Todos los desórdenes mentales, emocionales y físicos tendrían mucho que ver. Su centro quizás está en cada caso en un lugar distinto, pero si no nos limitamos a eso, si todo eso son instrumentos de un sujeto autoconsciente, de un ser anímico, depende de cómo sea nuestra relación de la personalidad con ese ser anímico, la armonía va a ser mayor o menor. Todos los problemas, dice Sri Aurobindo inaugurando su obra de 1000 y pico páginas, La vida divina, todos los problemas son problemas de armonía. Lo podríamos aplicar aquí. Y el alma podríamos decir que es una armonía perfecta. Y de ahí surge la canción del alma, como algunos chamanes insisten que cada uno tendríamos. Pues bien, si rompemos la sintonía, la armonía con nuestro ser interior, toda nuestra personalidad se resiente. Por tanto, tendríamos un alma individual, tendríamos una conciencia cósmica y, aceptando esta parte del Vedanta no dualista, seríamos también, en el fondo, esto sé que es muy fuerte para quien lo oye por primera vez, la propia realidad absoluta. Pero esto es lo que ha estado diciendo el hinduismo desde el principio. En las Upanishads, Aham Brahmashmi, una de las grandes afirmaciones es el descubrimiento experiencial de que yo soy Brahman. Y Brahman lo podemos traducir como esa conciencia infinita, como esa inteligencia amorosa, creadora de todo lo que existe. Pues bien, hay una conexión tan estrecha. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, y qué mejor que un fractal para reconocer que somos exactamente con las mismas potencialidades que la propia realidad, permitidme la expresión divina, que ha originado la fuente de todo esto. Por tanto, la psicología nos lleva a toda una antropología muy grande. Pero paso ya a la práctica, esbozo solo 4 ideas de cada una. De hecho, yo diría que si algo caracteriza este libro, porque sobre Sri Aurobindo había escrito en ocasiones anteriores, y quizás la característica de este libro es que me centro más en la práctica del yoga, la práctica entre comillas, en la expresión de la teoría de la práctica, en qué consiste la práctica del yoga integral.
Y es que tanta gente he encontrado que me decía, me atrae Sri Aurobindo, me gusta cuando lo leo, pero ¿cómo se hace eso del yoga integral? Porque en otros yogas está muy claro. Hay un programa, hay unas prácticas, te levantas, haces unas asanas, unas posturas. Obviamente, en este auditorio quiero creer que ya no se confunde todo el amplísimo mundo del yoga con el Hatha Yoga, centrado en las posturas y la respiración, y que es importante, pero no es lo único del yoga, ni mucho menos. El yoga abarca todos los aspectos de la vida humana. Por tanto, la gente pregunta, ¿cómo se hace el yoga integral? Y encontramos esa célebre frase de Sri Aurobindo cuando le preguntamos, bueno, ¿pero qué método tenemos que utilizar? Sri Aurobindo en alguna ocasión exclamó, en este yoga no hay método. Pues vaya, justo lo que íbamos buscando, ¿dónde están esas recetas, esas fórmulas mágicas que esperamos siempre del maestro para alcanzar la misma realización que ha conseguido él? ¿Cómo caracterizar el yoga integral? Por una parte, una de las obras importantes de Sri Aurobindo se titula Síntesis del Yoga, y lo que hace es un repaso a las distintas ramas del yoga en la tradición hindú. Permitidme por un momento que suponga que estáis más o menos introducidos en el yoga. Y entonces analiza lo que el yoga integral acepta y adopta del Hatha Yoga, del Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, del amor, del corazón, del Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, de la gnosis, de la comprensión, y el Karma Yoga, que es el yoga de la acción, de la entrega, de la acción sacralizadora, casi sacrificial, sacrificar el ego en el altar sagrado para descubrir lo que está más allá del ego. Es decir, extrae el corazón de cada uno de los yogas tradicionales y del Raja Yoga o la Ashtanga Yoga de Patanjali, centrado en la concentración, en la meditación, en la contemplación, pero aporta algo nuevo, aporta un enfoque diferente. Otra de las frases características y célebres de Sri Aurobindo: mi yoga comienza allí donde terminan los otros yogas clásicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el objetivo último del yoga en la India generalmente, tradicionalmente, ha sido liberarse de este cuerpo que tantos sufrimientos nos ocasiona, liberarse de este mundo porque es maya, liberarse de la ignorancia porque no entendemos qué sentido tiene todo esto, sobre todo no tiene ninguno si es solo una ilusión, pues una especie de lila, que dice el hinduismo, de juego, de deporte. Si todos los yogas buscan liberarse del cuerpo, del mundo, del samsara, Sri Aurobindo dice, ese estado de conciencia en que consiste la liberación, lo he alcanzado humildemente, dice Sri Aurobindo, pero después viene mucho más. Lo que quiero no es ser libre del mundo escapando a una trascendencia, a un nirvana, a un cielo, sino que quiero ser libre en el mundo y ser libre en el cuerpo. Y esto implica una transformación tan radical del cuerpo, de las emociones, de la mente y del mundo, que tenemos un proceso evolutivo que sería el sentido de la manifestación, no para terminar yéndonos a algún tipo de más allá, sino para hacer que el cielo descienda a la tierra, por decirlo con frase célebre. Primera diferencia importantísima, que está relacionada con la segunda. Normalmente el yogi, o incluso buena parte de los budistas, el caso del bodhisattva o del mahayana lo tratamos si queréis, pero en principio el objetivo es trascender este samsara. Samsara, sabéis que es la rueda de nacimientos y muertes, cansados ya de tanto sufrimiento, vida tras vida, encarnación tras encarnación, renacimiento tras renacimiento, y por fin alcanzar una especie de nirvana, se interprete como se interprete, una especie de cielo sutil, del Vaikunta de los Vaishnavistas hindúes. Sri Aurobindo dice, no, aquel estado de conciencia que se puede vivir allí y que lo he vivido, lo que él va a llamar la conciencia supramental, quiero traerlo aquí.
Y todo su trabajo práctico consiste justamente en hacer descender esa nueva conciencia-energía. Nos podemos imaginar una especie de frecuencia vibratoria nueva que todavía no había descendido a la humanidad porque no estábamos preparados o porque los ciclos inteligentemente organizados habían estado ocupándose de otras cosas y ahora toca desarrollar algo más de lo que hemos desarrollado hasta aquí. ¿Qué hemos desarrollado? Lo absoluto, dice Sri Aurobindo, sufrió un proceso de involución deliberada, porque si no aceptamos esa involución previa, metáfora, el término involución, explicar la evolución, no me digan ustedes, diría Sri Aurobindo, o si no lo digo yo, que se cree en el mito darwinista de la evolución. Dos grandes mitos contemporáneos, el Big Bang, por azar, no sabemos cómo ni por qué, no podemos saberlo, estalla en el comienzo esa energía condensada que habría, y con mucho tiempo, pero siempre por azar, obviamente, van surgiendo seres vivos, y de los seres vivos aparecen por mutaciones, obviamente al azar, y por adaptación al medio, aparece el ser humano, y ya se ha consumado la evolución. Sri Aurobindo, con su visión profética, dice, no, parte de mi visión es que, como Nietzsche había intuido pero malinterpretado, el ser humano es un ser de transición, no es el final de la evolución. Después del ser humano sigue la evolución hacia lo que Sri Aurobindo llamó un ser supramental o un ser gnóstico, que lo que hace es encarnar lo que antes llamaba la conciencia supramental o gnosis, que es la verdadera sabiduría divina. Por tanto, segunda diferencia con el resto de los yogas, no es solo liberarnos de este mundo, sino transformar este mundo después de habernos liberado. Y además no es solo una motivación de liberarme individualmente, aunque sea para luego ayudar como el bodhisattva que renuncia a entrar en el nirvana para mostrar su propia iluminación a los demás, pero también para llevárselos más allá del samsara, como él habría hecho o podría haber hecho, sino que se trata de un yoga colectivo, se trata de un yoga por toda y para toda la humanidad, se trata de un yoga para todo el planeta, porque consideramos que la conciencia planetaria es la que está evolucionando y no solo los individuos. Por tanto, esas dos diferencias fundamentales marcarían la especificidad del yoga integral. Y creo que voy a dejarlo ahí para entrar en diálogo, aunque no he entrado en las actitudes, prácticas y técnicas más concretas de meditación y demás. Pero estoy seguro de que en el diálogo puede surgir y además que brote de los intereses más concretos y reales que hay aquí. Aunque sea que alguien diga, no he entendido absolutamente nada de lo que has dicho, o al contrario, esto ya lo sabíamos, y qué tal aquel aspecto. Muchas gracias, Vicente, y si queréis abrimos diálogo, aunque hay posibilidades de que siga profundizando sobre otros temas concretos. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis debatir sobre algún aspecto? Es que Sí. él daba por hecho que teníamos conocimiento sobre los temas estos. Yo la verdad es que he venido precisamente porque en ese terreno soy una analfabeta mental. Será por tomar un poco de contacto con el tema. Pues entonces empiezo ahora, desde el principio, desde cero. No, pero según las preguntas intentaré decir lo que considero que es básico cuando uno no se haya aproximado todavía a esto. Lo siento y gracias. Adelante, sí. Yo tenía una idea, me parece que equivocada, porque en alguna parte leí que la palabra yoga significaba unión. Y yo me había hecho a la idea, no sé cómo, de si el yoga sería una unión de la parte consciente del ser humano con la parte inconsciente. De tal manera que esa unión podría producir, por así decir, un individuo como mucho más completo. Si hubiese una relación entre las dos
partes que para mí son esenciales dentro del ser humano. No sé si estaba equivocado o si ya acertaba. Ajá. No estaba equivocado, ¿no? Yoga viene de la raíz sánscrita yug, que significa unión, uncir, yugo, aquí conocemos el yugo para uncir, efectivamente es unión. ¿Unión de qué? Unión de la conciencia individual que se cree separada del resto de las cosas, recuperar esa amplitud de conciencia que me hace reconocer que mi conciencia individual puede unirse, o de hecho está unida y lo he olvidado, a la conciencia infinita, a la conciencia absoluta. Pero esto tiene un aspecto, una dimensión práctica que señala usted muy bien. Y antes Javier mencionaba la idea de la psicología transpersonal, que algunos de sus autores, Ken Wilber, Stanislav Grof, Michael Murphy, Michael Daniels, deben mucho al yoga integral de Sri Aurobindo. Y es la idea que ya estaba en el psicoanálisis. La psicología transpersonal lo que hace es tratar de integrar, como el yoga integral, en nuestra conciencia todos los contenidos de nuestro inconsciente. Esto es Freud puro, ¿eh? El objetivo de la terapia psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente, porque justamente por estar inconsciente, reprimido, ahí suprimido, y impide que se resuelvan los conflictos que han quedado sin reconocer. Por tanto, primera parte de la unión, de la integración. Purificar, abrir, iluminar, descubrir e integrar los contenidos hasta ahora subconscientes en nuestra conciencia, hacernos conscientes de lo inconsciente. Pero falta una parte más. Sri Aurobindo diría, vale, o podemos decir, si Freud descubrió el inconsciente personal y Jung el inconsciente colectivo, lo que no lo ha descubierto Sri Aurobindo, se conoce en todo lo que podemos llamar la filosofía perenne o la sabiduría perenne. Existe también un supraconsciente, que es aquella realidad de la que también formamos parte, pero que ignoramos. ¿Se ve? Nuestro conocimiento y nuestra identidad sería como una esfera pequeñita, reducida, que es lo que decía Freud. El subconsciente, el inconsciente, es como la base del iceberg y lo que vemos solo, la conciencia, es la puntita que sale de las aguas. Luego hay que reconocer que somos también, en nuestro inconsciente, toda esa dimensión inconsciente es parte de nosotros. Pero por encima está toda la atmósfera, todo el aire y toda la luz solar que forma parte de lo supraconsciente. Y la experiencia yógica pasaría por determinadas expansiones de conciencia que hacen que descubramos también nuestras dimensiones supraconscientes hasta ahora y las podamos integrar en nuestra conciencia. ¿Se ve? Luego, primera parte muy acertada, unir, integrar lo inconsciente en la conciencia. Pero nos falta la otra, unir, abrirnos, integrar lo supraconsciente en nuestra conciencia. Y solo así seríamos un individuo completo. Porque ahora estamos partidos, identificándonos con una estrechísima franja de nuestra psique, de nuestra conciencia. A ver si hay alguna pregunta más, porque si no, relacionaría lo que estoy diciendo con las bases mínimas para la comprensión del yoga. Sí, pregunta. Has comentado que, citando a Aurobindo, que el yoga integral empieza donde terminan los otros yoga. Pero para llegar a ese comienzo es necesario el camino de los otros yogas, de alguno de ellos. O se puede llegar directamente al yoga integral sin tener que seguir el camino de algunas otras variantes de yoga a las que te has referido. Claro, claro. El yoga integral trata de asumir, de aceptar, de integrar lo que de mejor tienen los distintos yogas. Es decir, si el Jnana Yoga había dicho hace falta descubrir la identidad del Atman, mi ser profundo, Sri Aurobindo dice, por supuesto, esto es parte integral, esto es parte del yoga integral.
Luego puede utilizar métodos vedánticos o métodos del Jnana Yoga para alcanzar lo que ellos han alcanzado. Descubrir que soy el Atman, un Purusha, un espíritu libre de todos estos instrumentos que estoy utilizando. O el Bhakti Yoga. Aquí ha llegado más el Jnana Yoga del Vedanta no dualista, pero en la India el Bhakti Yoga, al menos desde la Bhagavad Gita, es una corriente importantísima. Sri Aurobindo la recoge también. Y además dice la relación personal con el aspecto personal que existe, otra diferencia con el Vedanta Advaita, del absoluto, es importantísima y además la base de todo auténtico Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el intentar una comunicación, una comunión, una unión del corazón con el corazón infinito, podríamos decir. Por tanto, el yoga integral, partiendo de allí donde cada uno esté, utiliza técnicas, prácticas, enfoques que la tradición ha enseñado desde siempre. Todas las tradiciones, pero en el caso de Sri Aurobindo, especialmente la tradición hindú, ya que habla, aunque no solo, sino fundamentalmente su lenguaje. Por tanto, a mí me gusta distinguir, y luego en la meditación podríamos diferenciar aspectos similares. Un momento ascendente, que son todos los viejos yogas, y además fascinantes todos, y ya podemos trabajar sin minimizar, ni menospreciar, ni minusvalorar la enorme importancia de cada uno de los yogas y la maravillosa experiencia de la liberación a la que conducen. Lo que pasa es que, dice Sri Aurobindo, después de alcanzar esa cumbre, no me quedo allí. Como ya he descubierto que soy el Brahman infinito, me quedo en el ashram, en el monasterio, en el convento, donde sea. Y ya no quiero hacer nada más en mi vida, pero si he descubierto lo único que es importante descubrir, lo único real, ese infinito trascendente. En el momento ascendente, todas las prácticas y técnicas tradicionales son válidas y muy útiles además. Lo que pasa es que lo que se aporta ahora es, desde la cima de la montaña, la visión que tengo. Lo que pasa es que muchos, cegados por la luz, creen que todo lo demás es maya, ilusorio. Pero uno puede estar no cegado por la luz, sino iluminado por esa luz supramental y, sin embargo, ver que el mundo es una joya diamantina, es una maravilla, es una expresión querida justamente y con un plan evolutivo a desarrollar por esa inteligencia amorosa infinita. Y por tanto paso a convertirme deliberadamente en un colaborador, en un co-creador de la creación de esa inteligencia amorosa infinita. Se abre un nuevo programa. Ya no es pensar que la mente es la destructora de lo real y lo que quiero es el silencio absoluto. Claro que quiero el silencio absoluto. Fue la primera experiencia fundamental de Sri Aurobindo. Instalarse además en esa dimensión de nuestro ser que es silencio sin límites. Lo que pasa es que entonces descubre Sri Aurobindo, y cada uno de nosotros, si lo practica un poco, que el silencio no es incompatible con la actividad mental, como la inmutabilidad propia de nuestro ser íntimo no es incompatible con el movimiento físico, emocional y mental. Algunos conoceréis la célebre imagen del Shiva Nataraja. Shiva Nataraja, que es una escultura chola del siglo XI-XII, Shiva es Nataraja es el rey de la danza. Si vais aquí a la última tienda hippie que acabo de ver, está ahí en la esquina, tenéis un hermoso Shiva Nataraja. Es el rey de la danza. Está en plena danza frenética. En una mano hay un tamaru, un tambor de estos que simboliza la creación por el sonido. En otra mano hay una llama que simboliza la destrucción por el fuego. Un pie está, porque tiene 4 manos, claro, no bastan 2 a las deidades hindúes. Y la Mahashakti tiene 18 brazos para combatir a los asuras, a los malos de la película. Pues bien, el Shiva Nataraja simboliza perfectamente
esa capacidad de estar en plena danza frenética, la Shakti está en movimiento, la energía, pero al mismo tiempo el eje, el axis mundi de la propia figura indica que existe esa paz interior, esa calma que los rostros del Buda también simbolizan y que ambas cosas son compatibles, que para vivir la paz y el ananda, el gozo de mi ser esencial, no hace falta que me quede quietecito, que puedo estar viviéndolo y simultáneamente, porque aquello es no local, y esto es agua, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el camino ascendente hasta la cumbre sirven las prácticas y técnicas tradicionales, lo que aporta Sri Aurobindo, es decir, después toca la transformación de toda la realidad, empezando por el trabajo interior. ¿Qué hacemos con nuestra mente? ¿Cómo la transformamos? ¿Cómo la transfiguramos para que sea capaz de expresar el conocimiento nuevo, luminoso que estamos adquiriendo? ¿Cómo abrimos nuestro corazón? ¿Cómo permitimos que Anahata, ese chakra cardíaco, se abra y pueda ser transmisor, convertirse en canal de un amor compasivo transpersonal? ¿Cómo hago para que incluso mi cuerpo alcance una armonía nueva, incluso de pie a una nueva especie? Todo esto sería lo nuevo del yoga integral. Yo quería añadir una cosa. Yo tuve conocimiento de Aurobindo leyendo a Ken Wilber, y entonces quería preguntar dos cosas. La primera, además de tu esfuerzo de dar a conocer lo que significa esta figura, ¿qué grado de difusión va teniendo la experiencia de Aurobindo a nivel mundial? ¿Cómo se va propagando? ¿Qué está ocurriendo con ese tema? Y la segunda, y ya me voy más al detalle, si no recuerdo mal, porque hace ya años que leía que Wilber se refería, en el caso de Aurobindo, hasta 8 niveles de experiencia mística o no sé qué. Entonces, si nos puedes compartir con nosotros alguna, en esa línea, alguna experiencia tuya personal, en esa línea de los niveles de la experiencia mística a la que se refería Ken Wilber, que para Ken Wilber es el mayor místico de la historia de la humanidad. Nico lo explicaba allí, ¿no? Que a mí me impresionó mucho, por eso, aunque hace tiempo que lo leí, no se me olvidó. Bueno, son muchas cosas, pero intento ser muy breve. Y además nos vamos a las alturas en vez de a las profundidades o a la base donde quería ir. Ken Wilber, en sus 20 y tantos libros, que yo sepa, no hay en ninguno de ellos que no mencione elogiosamente a Sri Aurobindo, reconociéndolo como uno de los grandes sabios de la humanidad y como proponente de una nueva concepción, entre otras cosas ese evolucionismo espiritual que Wilber comparte plenamente. El presente de las enseñanzas de Sri Aurobindo es obvio que no hay una difusión, y quizás tampoco se trata de eso, extraordinaria y que brille y todo el mundo lo conozca como un gran maestro o como para algunos como un nuevo avatar supramental, pero sí que va impregnando y sigue muy viva la acción de las enseñanzas de Sri Aurobindo. Y la psicología transpersonal, ya que ha salido, es uno de los campos más claros. No solo que en Wilber decíamos, sino buena parte de ellos. He mencionado a 3 o 4. Si algunos conocéis el Instituto Esalen, que para mí es uno de los crisoles de donde surgieron muchos de los precursores de la psicología transpersonal y de la psicología Gestalt, ahí estuvo Fritz Perls, estuvo Claudio Naranjo y tantísimos otros. Pues bien, uno de los 2 fundadores de Esalen, Michael Murphy, estuvo 1 año en el ashram de Pondicherry, en la India, y toda su vida permaneció impregnando Esalen de las enseñanzas de Sri Aurobindo. Su libro, a ver si hay algún editor por aquí que se atreve a publicarlo, una joya que es The Future of the Body, el futuro del cuerpo, donde pasa a revisar todas las técnicas corporales que a finales del siglo XX y principios del XXI estaban descubriéndose, y que él las recoge y muestra cómo serían
aspectos de esa transformación concretamente corporal que Sri Aurobindo estaba diciendo. Pero es que si vamos a Stanislav Grof, que es otro de los... Hay dos pilares en la psicología transpersonal, uno es Ken Wilber y otro es Stan Grof. Grof, aunque lo confiesa menos que Sri Aurobindo, su visión general en algunas de sus obras es claramente aurovindiana también. Cuando uno lee a Michael Daniels, otro de los grandes de la psicología transpersonal, dice, de todos yo me quedo con Sri Aurobindo y con Wilber. Y con otro más, dice. Es decir, que ya a través de la psicología transpersonal, no en vano que en Wilber llega un momento en que dice, bueno, esto de la psicología transpersonal se está convirtiendo en un cajón desastre, aquí cabe todo, yo me salgo de lo transpersonal y creo el Instituto Integral. Y voy a llamar a mi psicología integral en lugar de psicología transpersonal. Y es el teórico de lo transpersonal número 1. Hasta en el lenguaje creo que podríamos decir que es deudor de este enfoque integral, el Purna Vaita y el Purna Yoga. Purna significa integral, de Sri Aurobindo. En Estados Unidos, hace ya 20 años, había por lo menos 87 tesis doctorales sobre Sri Aurobindo. Aquí menos. Bueno, ahora me acaban de invitar a estar en el tribunal de una tesis doctoral en Madrid, en la UNED, sobre Sri Aurobindo. Es decir, no es súper conocido, no ha entrado en la academia del saber a nivel universitario aquí. En la India, en la filosofía moderna, se estudian 5 autores, Krishnamurti, Sri Aurobindo y otros 2 o 3 más. Entonces, yo creo que es una influencia sutil. En Wilber, ya que ha salido Wilber, a Wilber le influyó mucho Jan Jepser, que tiene una obra fantástica, que es El origen siempre presente. Jan Jepser, cuando conoció la obra de Sri Aurobindo, dijo, ostras, lo que yo he estado intentando decir, y lo dijo muy bien, lo ha dicho y con una maestría muy superior Sri Aurobindo, y yo no lo había leído. Pero es que además empiezo a pensar que mi obra se debe a cierta influencia sutil, espiritual del propio Sri Aurobindo. Si no, no entiendo esta afinidad. Otra influencia sería Auroville. En 1968 se crea en la India, a unos 14 kilómetros del ashram de Pondicherry, una ciudad que originalmente estaba pensada para realizar el yoga integral, y en 1968 creo que eran 118, 120 países, están representados llevando cada uno un jarro de tierra que ceremonialmente se va a colocar en una inmensa urna que hay en Auroville. Pues ahí hay unos cuantos miles de personas intentando llevar a cabo el trabajo del yoga integral de Sri Aurobindo. Por tanto, hay influencias que yo no quisiera exagerar, pero además, como decíamos ayer, que dice aquel, tampoco se trata de que en los tiempos que corren sea el único pensamiento válido para nuestro tiempo, como los dogmatismos de escuela hacen creer, sino que lo que hay que ver es las similitudes con otros pensamientos similares, ¿no? La última pregunta, déjame que aproveche para volver a lo fundamental. Imaginemos que tengo 5 minutos, que no sé si los tengo. ¿Tienes más? Para decir, bueno, y ahora nosotros que estamos empezando, ¿qué es esto del yoga? ¿Y qué es esto del yoga integral? Mindfulness está bastante de moda, ¿verdad? No quiero mirar a nadie, pero... Hablemos de la meditación. De hecho, hay un libro que, no sé si lo conoces, que dice, ¿por qué digo mindfulness cuando quiero decir meditación, ¿no? Hablemos pues de mindfulness o más en general de la meditación. Mindfulness tiene un origen budista muy concreto, muy determinado, y un desarrollo budista en el que no voy a entrar. ¿Qué podríamos llevarnos hoy los que empezamos desde cero? ¿Qué nos podría aportar las bases del yoga? Mira, la conciencia de que a nivel corporal podemos vivir en un estado de mayor relajación.
Observo y me doy cuenta de que hay situaciones que exigen mi tensión neuromuscular, pero que en ocasiones se vuelven crónicas. Y entonces voy por la vida lleno de tensiones. Y esto desgasta muchísimo. En el estado de meditación, podremos decir, en la práctica de la meditación, puede empezarse por una relajación que me ayuda a tomar conciencia de que mi cuerpo puede estar mucho más relajado. Y luego salgo a la actividad tratando de ver por qué me tenso. Y lo que suelo descubrir que es que tiene una gran conexión con las emociones. Que me tenso porque emocionalmente algo hace que tenga un temor o un deseo o una preocupación que hace que surja una tensión emocional como base de esa tensión neuromuscular. Pues el yoga, a través de la meditación, nos enseña también a descubrir una paz interior, a observar las emociones y a ir descubriendo que esa parte profunda de mi ser es un testigo que puede observar sin identificarse, sin perderse con todo ese mundo emocional. Y aquí se abre una avenida de investigación fascinante. Dios mío, descubro que me he pasado la vida embotellado en mis emociones y mis pensamientos. Pero solo cuando el genio, el espíritu, sale de la botella, de su ego, su mente y sus emociones, se da cuenta de que se había pasado la vida embotellado. Mientras tanto, no. Nos parece que es lo más normal del mundo. Luego tenemos una conciencia del estado físico y de mayor relajación, una conciencia de todo nuestro mundo emocional, donde se abre un trabajo de purificación, de limpieza y de transformación en el yoga integral, pero en muchas psicologías. Y aquí volvemos al inconsciente. Nos damos cuenta que buena parte de nuestros conflictos emocionales tienen mucho que ver con condicionamientos y con reacciones aprendidas en la infancia, macrotraumas o microtraumas, pero que nos siguen marcando y que no nos hemos liberado, que no hemos disuelto el nudo del problema. Por tanto, descubrir que hay un estado de paz emocional, metaemocional, ya no es una emoción, es un sentimiento mucho más profundo. Emoción, movere, se mueve. Detrás de la emoción está el sentimiento más profundo. Y detrás de los sentimientos habituales, digamos algo así como un estado de ánimo, en el sentido del estado del alma que soy. Imaginémonos que el alma que soy es una presencia amorosa que está siempre en paz, menos cuando se pierde en los jaleos emocionales y mentales. Con la mente, si sigo observando en la meditación o en la vida cotidiana, ahora mismo, por ejemplo, descubro que mi mente es un caos total, que no hay manera de que pare, ni siquiera cuando estoy oyendo música, ni siquiera cuando estoy contemplando la naturaleza, ni siquiera cuando estoy escuchando al otro que me habla entusiasmadamente. Está mi mente dando vueltas, reaccionando permanentemente con mis prejuicios a todo lo que está ocurriendo. Esta es la experiencia más elemental de la meditación. Bastan 10 minutos, 15 para empezar, no digo más. Observemos. No intervengamos. Soy un testigo imparcial de la dinámica de mi mente. Y estoy 10 minutos, 15, en una posición cómoda, observando qué hace mi mente. La mayoría de la gente al principio no puede llegar 10 minutos, no es mucho, ¿no? Pero seguro que dice, ay, es que ahora tenía que hacer aquello, no me he acordado, aquella factura que quería consultar, espera, ostras, pero es que ¿dónde estarán mis hijos? No puede ser, qué preocupación. Es decir, la mente es la loca de la casa. La fantasía, decía nuestra querida Santa Teresa, ¿no? A la imaginación es la loca de la casa. La imaginación, como esa función de la mente, más bien fantasía, que está dando vueltas
recordando el pasado, preveyendo el futuro, y no me deja tranquilo. Tercer nivel del yoga, a través de la meditación, descubrir lo maravilloso que es que mi mente, aunque sea por unos momentos, quede en calma, quede en silencio. Y si resulta que descubro que el silencio es más real que todo lo demás que he estado considerando más real. El Atman es silencio, decía una Upanishad perdida. Pero silencio no es nada. Silencio es una realidad, que es una armonía, esa armonía del alma que decíamos, podría comprenderse como una expresión de esa experiencia de silencio profundo que paso a apreciar y que primero, desde mi punto de vista, es conveniente vivir independientemente de todo movimiento mental. La definición que da esto solo para los yogis, Patanjali en los Yoga Sutras, es el yoga es la detención de los movimientos de la mente. Chitta, Vritti, Nirodha. ¿Qué sucede cuando mi mente se detiene y no caigo en la inconsciencia, que es una de las posibilidades? Voy a meditar y como no tengo nada que hacer, me duermo. Dos grandes obstáculos con los que hay que lidiar, el budismo lo ha visto muy bien en la meditación, bueno, y cualquier experiencia mínima, o la agitación mental o el sopor y la inconsciencia. ¿Que hay mucha agitación mental? Observemos la respiración, técnica por excelencia. En el Satipatthana Sutta el Buda dice, basta la observación, la meditación que consiste en observar la respiración para iluminarse. La base de mindfulness, ese breve sutra del Buda. Bueno, por no extenderme más, hemos visto esos tres niveles. Es decir, ¿cómo empiezo yo a hacer yoga? ¿Y qué nos aporta? Intento relajarme, mantener la paz en el corazón, la calma o incluso el silencio en la mente, y nos falta al menos un último paso, que sería el momento cumbre. Hasta ahora es el momento ascendente, que es una especie de armonización de todo lo psicológico, para llegar al momento cumbre en el que, como estoy en paz y mi mente está en calma, puedo descubrir esa presencia amorosa que soy desde siempre y para siempre, y que se descubre como una autoconciencia libre de los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Han desaparecido bajo el umbral de la conciencia, si se quiere, y estoy simplemente gozosamente consciente. Nada que hacer, nada que desear, nada que temer. Pura vacuidad, shunyata, o pura plenitud. ¿No serán dos caras de la misma moneda? Y el budismo prefiere hablar de vacuidad, shunyata, y el hinduismo de plenitud, purna. Purna yoga, yoga integral, pero purna es también plenitud. Eso intentaría ser un resumen de las bases fundamentales para dar sentido a una práctica de yoga. ¿Más comentarios? Ahora que ya tenemos las bases. Un poco ligando quizás con lo que comentaba el compañero, quizás podríamos hacer una práctica cortita, ¿te animarías? Aunque sea 5 minutos por que tuviesen los asistentes una visión de lo que podría ser el yoga integral de esa especie de práctica, ¿os parece? Una meditación rápida, corriendo. Rápida, no corta.
Sí, ¿os parece? Si alguien no quiere compartirla, que salga tranquilamente, ¿no? Pero 5, no más de 7 minutos, ¿eh? Con lo cual, lo que es como, es una mini tapa apenas visible, pero por lo menos las indicaciones de lo que podríamos llamar una meditación integral o con un enfoque integral que luego uno puede desarrollar. Porque si vamos a hacer el momento ascendente, el momento cumbre y el momento descendente, pues vamos a hacer 1 minuto de cada uno, cuando la sugerencia sería lo mismo, pero en lugar de 1 minuto cada una de las, digamos, 9 fases, por decirlo así, pues 5 o 7 minutos. Lo primero es buscar una postura, no hace falta sentarse en Padmasana, donde uno esté cómodo pero despierto. Por eso, al menos al principio, estar tumbado no sería lo más recomendable, pero luego, como Ramana Maharshi, igual da estar tumbado, de pie o sentado. Buscamos esa postura cómoda. Tomamos conciencia del cuerpo. Aprendemos a aflojar cualquier tensión innecesaria. Las piernas, los brazos y todos los músculos del tronco quedan en relax. Y noto como siempre puedo aflojar las tensiones más todavía. Y de ahí paso a observar la respiración sin intervenir. No se trata de hacer un ritmo respiratorio determinado, sino ser consciente de ese flujo respiratorio, inspirando conscientemente y expirando conscientemente. Inspiro conscientemente, expiro conscientemente. Inspiro paz, expiro paz. Y el ritmo de la respiración nos lleva a la armonía del corazón, como si situásemos la atención en esa zona o por detrás del corazón. En un primer momento puedo observar qué emociones aparecen. Pero sobre todo me interesa instalarme en esa paz que voy descubriendo. Y si profundizo en esa paz, quizás descubro incluso una serena felicidad, Ananda. Una serena felicidad que no depende de nada ni de nadie, que es mi naturaleza afectiva más profunda. Y así como si el corazón se expandiese y la mente quedara en calma, y en cualquier caso empiezo observando el estado de mi mente.
pero me interesa más descubrir el silencio que hay entre los pensamientos que observar los propios pensamientos. Y ya dejo de preocuparme de todo ello, como si descubriera esa presencia autoconsciente, esa presencia amorosa, que no tengo que localizar en ningún lugar, que está más allá de todo nombre y de toda forma. Y esa presencia amorosa es lo que eres, desde siempre y para siempre. Y ahí podría quedarme todo el rato que quisiera, en la cumbre de la montaña de los Himalayas del alma, pero decido emprender el viaje de descenso transformador. Y ahora esa mente en calma despierta la capacidad de visualizar una luz dorada que desciende desde lo alto, un sol central radiante, y visualizo cómo esa luz dorada inunda mi mente, intensificando la lucidez silenciosa. Esa luz dorada desciende hasta mi corazón, convirtiéndolo en canal de un amor compasivo transpersonal. Y esa luz desciende hasta mi propio cuerpo a través de la respiración consciente, como si bañara todo mi cuerpo, como si cada una de las células recibiese una nueva frecuencia vibratoria que armoniza y sana. Para terminar, comparto esa luz recibida con toda la humanidad y todo el planeta, con un sentimiento de profundo agradecimiento. Y vuelvo a ser muy consciente del cuerpo físico, sintiéndome muy presente aquí y ahora, para cuando quiera, si tenía los ojos cerrados, abrirlos y tratar de integrar ese silencio vivido con la palabra si quiero expresar algo, e integrar esa paz y esa calma con el movimiento emocional o físico.
así, si alguien quiere comentar algo, podemos hacerlo. Pues darle las gracias, es lo que toca. Por todo, por el libro, por la exposición, por la contestación a las preguntas y por toda tu vida en gran parte dedicada a esto. Sin duda. Mandamos las gracias hacia arriba. Habéis visto en los supermercados, ¿no? Que ponen el dinero como en un tubo y lo suben hacia arriba. Pues hacemos algo parecido. ¿Alguna pregunta más para terminar? Si no, iremos dando por cerrada la sesión. ¿Sí? Bueno, por terminar, una pregunta más. Hablaba antes de chakra del corazón y a mí me ha venido a la mente los arrebatos místicos que tenía Santa Teresa de Jesús y he pensado si Santa Teresa de Jesús en esos arrebatos hacía alguna especie de experimentación con el chakra del corazón. El sistema de chakras que se ha ido divulgando mucho a través del yoga, del tantra o de determinadas enseñanzas esotéricas contemporáneas, yo diría que es un lenguaje simbólico, sin que eso signifique que no corresponde a una realidad exterior, que permite explicar o interpretar determinados estados místicos como los de Santa Teresa. Qué duda cabe que esos arrobamientos, esos éxtasis de uno de los grandes místicos de la historia de la humanidad, como es reconocido cada vez más, puede interpretarse como una apertura no solo del chakra del corazón, sino de todos los chakras superiores. Pero ya es una interpretación determinada con el sistema de chakras de estados místicos que no necesitan interpretarse necesariamente así, porque lo importante son los estados de ánimo más que el mecanismo de los chakras, ¿no? Al fin y al cabo, el sistema de chakras es un mecanismo que permite explicar el funcionamiento de sentimientos, de emociones y de estados de ánimo. Pero desde luego podría hacerse. Muy bien, pues si no queréis comentar nada más, vamos a dar por terminada la sesión y habrá posibilidad de quien quiera Vicente le firma el libro. Nada más, muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. La